Liliana Gir va a leer un trabajo que se titula Puesta en escena. Liliana es escritora y psicoanalista, publicó relatos, novelas, ficción crítica, teatro y poesía. El poema teatral Hamlet, Préstame la bufanda, es su última obra. Sus textos fueron traducidos al inglés, italiano, francés, alemán, portugués y serbio. Es autora de tesis en la carrera de escritura creativa de la UNTREF. Guillermo Saavedra es poeta, editor, traductor y crítico cultural. Ha publicado libros de poesía para adultos y niños, artículos críticos sobre literatura, teatro, música y artes visuales, entrevistas y numerosas antologías. Actualmente dirige la revista de cultura Las Ranas y se desempeña como investigador especial de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Isabel Quintana estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, realizó su doctorado en Berkeley, California, desarrolló un postdoctorado en la Universidad Autónoma de México. En la actualidad se desempeña como profesora regular a cargo de la Cátedra de Teoría y Análisis Literario en la Facultad de Filosofía y Letras, es investigadora de CONICET, su sede de trabajo como investigadora y directora de proyectos de investigación es el Instituto de Literatura Hispanoamericana. Buenas tardes. Realmente me parece muy emocionante participar en esta celebración a Noé, a Tununa, a su hija Magdalena y a Oliverio, que no ha podido llegar, pero está con nosotros. Muchas gracias. He pensado hacer conversar textos de Tununa y Noé, que Tununa va a leer sus partes, yo voy a leer los fragmentos que escogí de diversas novelas de Noé y además vamos a participar de las conversaciones breves, por supuesto, larguísimas en realidad, que hemos tenido con Tununa a propósito de esta selección que fui haciendo a través de los últimos meses. Bueno, pensé que el foco podría iluminar 4 temas: los comienzos, las voces, el escribir y los estilos de contar la historia. Los comienzos. Ponete los anteojos. Comienzos. Desde los fondos del jardín hacia las barrancas se extendía lo desconocido, el campo, más allá de las pocas casas que determinaban la frontera de urbanización, y su límite se definía con un trazo, apenas una línea marrón entre la tierra y el cielo. En ese reborde de barrancas se formaban unas espesas polvaredas en los días de viento y se descargaban sobre las cabezas de las personas y animales, techos y árboles, deslizando prepotentes su materia blanca y harinosa en las habitaciones. Yo había vivido allá, en Córdoba, capital, por el 42, en el estadio liminar de mi vida. Los pasos de mis padres cuando entramos por primera vez en esa casa, mucho antes de que pudiera tener conciencia del cielo y de la tierra en el horizonte. Todo es blanco y mis ojos buscan detrás de cada puerta, en el vértice último, algo que pudiera haber sido dejado por alguien, un objeto, una presencia. Es un fragmento de La Madriguera.
Como en el comienzo de un film, Tununa abre el relato con un plano secuencia, establishing shot, seguido por un largo traveling. Sus palabras se convierten en imágenes. Sentimos la textura, los colores, las vidas en una síntesis de potencia objetivista, exterior, interior. Al entrar a la nueva casa, ella presentifica ese instante, como escribiera Freud acerca del término Heimlich, algo secreto, oculto, impenetrable y a la vez familiar, íntimo, amable. Recordarás, Tununa, que te referiste al comienzo de la madriguera con esta frase. Sentada en el jardín, yo imaginaba lo que ocurría en el afuera. Antes había vivido en Córdoba, el ruido de la calle, un tumulto constante se contrarrestaba con ese vacío. Recuerdo soñar encontrando mis propios juguetes, también otros. Tenía sensación de pérdida y de encuentro porque en el jardín empecé a pintar. De la pintura a las palabras transcurrieron varios años. Sí, ese comienzo de la madriguera es paradigmático. Seguí pintando siempre, aunque el lenguaje ganara la partida. Un fragmento de los grados de la escritura de Noé. Si algo caracteriza un comienzo, todos los comienzos, es la dificultad. Es difícil empezar, sobre todo porque al principio era el verbo, o en otro paradigma opuesto, pero acaso respondiendo a una misma perplejidad, el Big Bang, lo cual, uniendo las dos expresiones, quiere decir en nuestra cultura, en la que tan solo la idea o el sentimiento de que hay una preparación es capaz de dialectizar la imagen de un estallido sin causa y disponerse en terrenos menores como espacio de la responsabilidad. Comento lo siguiente porque es como si el fragmento que elegí tuviera muchísimo que ver con la mesa anterior, en la cual se hablaba de ese fraseo creador que avanza, pero es de pronto interpelado por Noé mismo cuando escribe opuesto pero acaso, y sigue por otro camino en esa deriva creadora. Bueno, cuando leí esto, vos comentaste esta reflexión. Esta reflexión de Noé sobre los comienzos no coincide con lo que le ocurría. Noé daba la sensación de tener siempre los recursos para desarrollar cualquier tema que le interesara. Para él, escribir era natural, espontáneo. También era natural compartir lo que pensaba, compartir la previa, se diría hoy. El segundo punto que pretendo destacar
a infinitos. Tuve que renunciar a la ambición. Es voces. Y aquí Tununa leerá un fragmento de una novela bellísima. Cuando ella oía su voz, algo cambiaba en su vida. Opaca, convincente, la dejaba entrar en su cuerpo y allí la recogía en una especie de reserva interior que podía o creía poder almacenar para épocas de carencia. La voz se hacía lugar en las concavidades y se sumaba a las otras imágenes que el amor solía convocar en un ejercicio sin fin y cuyos efectos no siempre eran de placer, sino que iban del placer al dolor alternadamente. Era como arrojarse a los abismos, aunque esa idea del abismo nunca había llegado a convencerla, porque suponía una caída sin retorno y una suerte de fe en la gravedad, mientras que ella prefería creer que lo que le pasaba era más un estado de vuelo o de flotación, cuyo abismo ciertamente no tenía por qué no estar, pero que resaltaba el estado de suspensión en el aire o el agua y solo insinuaba el vértigo del fondo cuando la atracción antecedía a la caída. Escuchamos este fragmento de Canon de Alcoba que tiene un subtítulo, Amor delirante. Y observamos el ritmo virtuoso, intenso. Un anhelo infinito. El encuentro esperado convoca una y otra vez la ceremonia de un exceso, no por sabido menos ignorado. Como diría el divino Marqués, apenas audible, porque las voces giran entre lo visto y lo oído, la imagen y la interpretación. Tununa escribe la cadencia del deseo, no necesita de la comparación, va a eludir el cómo, afirmando la palabra es cuerpo en la escritura. Tununa recuerda su estado emotivo mientras escribía. Busca en el libro un fragmento y lo lee hablando de las sensaciones que la acompañaron. Si se insiste, si la paciencia no se agota, el horizonte que aparece como a través de un velo o una celosía tendrá la cercanía más próxima imaginable, la de la letra entre el renglón y la mirada, quizá mucho más acá, dentro de la pupila, en la yema del mismo dedo tabulador, en el plexo que recoge con la ansiedad del enamorado la palabra de la amada. Realmente sos genial, ¿eh? Bueno, voy a leer con el tema de voces un fragmento del Callejón de Noé. El subtítulo es No sé qué tiene tu voz que fascina. El punto preciso en el que una voz nos llega y se incrusta en nosotros no tiene una ubicación muy clara. ¿Dónde se incrusta? Llega, desde luego, por el oído, pero luego se sitúa en el plexo solar,
en el que con frecuencia golpean los sonidos, o en la mitológica glándula pineal. El hecho es que una voz nos atraviesa y nos llega, se incrusta en nosotros y por añadidura nos significa al llegarnos esa voz. El itinerario de la voz, tan lúcidamente expuesto en este fragmento del Callejón, tiene puntos de contacto con el concepto revolucionario de Noé. Se habló de revolución al final del panel anterior. Y tal cual, lo que dice los va a revolucionar a ustedes también ahora. El lector no existe. Noé convenía en que era una expresión a contracorriente, algo escandalosa. Esto lo conversamos muchísimo. Formulaba que era un acerto en contra de la operación crítica que menciona al lector como si fuera una categoría objetiva, mensurable. El lector es, decía, cuando lee, mientras lee. Incluso sostuvo esta afirmación en varias entrevistas. Lo cito: es el libro el que crea al lector. El lector no es anterior. Darle una existencia tiene una ubicación perversa porque supone toda una red típicamente comercial en relación con el libro. Cierre de cita. Este es el vértice que pretendo destacar en relación a la voz, adhiriendo, por supuesto, a la resonancia que ciertos libros dejan, como fue el final del texto, El Callejón de Noé. Mientras Tununa ficcionaliza el efecto de una voz narrando el instante repetido de un encuentro amoroso, el recorrido emocional inconfundible y lo equipara a la escritura, Noé demuestra el impacto de la voz en un nosotros, sus ecos a semejanza de la lectura. Paso al tercer punto en cuestión: escribir. En Conversaciones sobre literatura, Germán Paredes. Demián. Bueno, los fallidos tienen un sabio corrector. Demián Paredes le hizo esta pregunta: ¿qué es para vos escribir, Noé? Hablar de escribir es apelar a un acto individual y a una experiencia determinada. Por ejemplo, quien necesita escribir por algo inmediato cuando tiene que cumplir con alguna obligación es una cosa, pero el que lo hace porque siente que debe escribir es otra cosa y muy diferente. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué necesito escribir para expresar algo que quiero? Ciertas experiencias literarias lo muestran, aunque persigan la expresividad. Se proponen transcribir experiencias,
desde cierta ética declarada o implícita y en ocasiones con el propósito de incluir en lo real mediante algún tipo de mensaje que esa mecánica produciría. Entonces, ahora vamos a pasar desde esta posición ética que es parte de la respuesta de Noé, donde no habla de un además, sino de la fuerza de un propósito, incidir abierta o sesgadamente en lo real. En este momento voy a hacer primero el comentario antes y después va a leer Tununa un fragmento de alumbramientos que está en Narrar después. Llevar a término un embarazo es disponerse a recibir señales que lo anuncian de manera insoslayable. Por estadística se presume que ese entrañable trabajo suele suceder en la oscuridad. La noche en que yo empezaba a trabajar era la del 15 de julio de 1966 en Buenos Aires. Durante el día, la radio había estado transmitiendo comunicados militares y el eco de las marchas se había multiplicado en otras radios del edificio. La luz entraba cuando apagué la radio. Iba a dar a luz con fondo de marchas militares. 4 años antes, el telón de mi anterior alumbramiento había sido el fragor de azules y colorados, esa vez escuchado en Córdoba mientras amamantaba a mi hijo en medio de la noche. Así era entonces el fondo, de botas y bastones, y a mí no se me hubiera ocurrido interrumpir por parto la realidad que venía de la información. Así estábamos educados. ¿Qué se sabe? ¿Qué novedades hay? ¿Quiénes están detrás? Eran preguntas de rutina para iniciar o concluir el día. Y ahora, contar la historia. Por las calles de Córdoba se pasea el general Menéndez. Esta frase del relato de alguien que regresaba de la Argentina produjo en mí una fuerte conmoción que me encegueció y ensordeció. Por primera vez en años de exilio sentí que me envolvía desde muy lejos, aún desde que me fui de Córdoba en los 60. El relator había agregado, y sin guaruras, término que significa en México a los guardaespaldas. El general Menéndez se pasea por las calles de Córdoba y sin guaruras. Decía todo. ¿Cómo podía pasearse el general Menéndez por las calles de Córdoba cuando ya se había votado y la condena a los militares corría sin trabas en todo el país? Sí. Y ahora el contrapunto. Gracias. El contrapunto tan actual, ambos textos. El contrapunto es un fragmento de la novela Limbo de Noé. Por primera vez desde que llegó al avión, mira a su alrededor.
A su lado hay un hombre cuya extrema corrección la asusta. Todo es impecable y recortado en él, desde el pelo. ¿Es necesario que comience de vuelta? Por favor. Sí. Este fragmento corresponde a la novela Limbo de Noé Schittrik. Por primera vez desde que llegó al avión, mira a su alrededor. A su lado hay un hombre cuya extrema corrección la asusta. Todo es impecable y recortado en él, desde el pelo y los bigotes hasta la caída de la corbata sobre la camisa de algodón transparente. Por añadidura se lo ve bronceado por el sol. Sin duda se concedió vacaciones en el Caribe o en el Pacífico antes de emprender el regreso a la Argentina. Habrá venido a México precisamente de vacaciones y ahora cumplidas vuelve. Elisa se inquieta. ¿Qué clase de regreso puede ser el de este hombre? El hombre mira hacia adelante. Quizá lee una revista, de modo que lo puede observar con más atención. Debe tener alrededor de 45 años y su cara es ancha. Algo emana de esa presencia indefinible. De pronto, el hombre apoya la cabeza con mucho cuidado en la ventanilla ovoidal del avión. Su movimiento es conveniente, disimular lo físico. Tiene algo de estudiado. ¿En qué escuela lo estudió? ¿En qué escuela que no es mi escuela? Se dice Elisa. Súbitamente, al relacionar la palabra escuela con la frase extrema corrección, algo se le aclara y la ilumina al mismo tiempo que la estremece en la escuela militar. Estos dos episodios, el de alumbramiento y el del limbo, Tununa y Noé, ilustran vivencias relacionadas con el saber del exilio, la memoria, horror ante el olvido, como transmite Juan Gelman en este poema. De los deberes del exilio, no olvidar el exilio, combatir a la lengua que combate al exilio, no olvidar el exilio, o sea, la tierra, no olvidar las razones del exilio, la dictadura militar. Bueno, les cuento que articular las voces de Tununa, conversar con ella, tardes alegres, tardes dolorosas, porque todo esto tiene un sabor inolvidable y a la vez la letra hace sonreír por los aciertos. Bueno, esta adorable presencia de hacerlos conversar tiene por objeto algo que, si hubiera 10.000 personas, tendría más sentido. Que los lean, porque todos ustedes, todas ustedes, los han leído.
y los van a seguir leyendo siempre. Muy buenas tardes. Gracias a la gente que organiza esto por haberme invitado a tener el honor de hacer lo que estamos haciendo desde ayer, ¿no? Y además tener la felicidad de tener la tununa en la mesa gracias al sabio artilugio de esta gran hilvanadora y amiga que es la querida Lili Ger. Hace muchos años, en un homenaje que le hicieron en vida a Antonio Carlos Jobim en la televisión brasileña, entre los varios que participaban de ese homenaje estaba Caetano Veloso. Todos hablaban y se deshacían en elogios y en análisis de la extraordinaria obra de Jobim, y Caetano estaba callado. En algún momento el presentador, el conductor del programa le dice: ¿usted, Caetano, no dice nada? Dice: no, yo vine solamente a cuidarlo a Jobim. A mí me encantaría ocupar ese lugar silencioso, admirativo y arropador de cuidarla a la enorme y querida tununa, y cuidarlo también a Noé en su memoria. Pero estamos en un foro de escritores, de críticos, de lectores que no existen pero siguen leyendo o se crean gracias a la maravillosa obra de Noé y de Tununa, y nobleza obliga. No hace falta recordar la enorme trayectoria de Noé, tampoco la de Tununa, pero hay algunas cosas algunos puntos de esa trayectoria que a mí modestamente me involucraron. He tenido el placer de editarlos a ambos, de presentarlos, de comentar sus libros en medios periodísticos, y de todo eso quedan algunas huellas. Hace algunos años, por ejemplo, tuve que encargar la edición para un sello que dirigía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de una antología de la revista Centro, que fue una revista que realizaron los integrantes del centro de estudiantes de esa facultad en los años 50. Junto a trabajos admirables de Ramón Alcalde, David Viñas, Adelaida Gigli, se contaba, entre otros, brillando por su irreductible consistencia, un formidable ensayo de Noé sobre la poesía de Alberto Girri, que podría haberse publicado la semana pasada. Unos años antes de eso, tuve el honor de organizar, en medio de los muchos fastos que había por los 30 años que se cumplían de la muerte de Borges en el 2016, de conversar con Noé sobre un texto para mí clave, sobre el autor del Aleph, que se llamó Sentimientos complejos sobre Borges. Y pude comprobar, repasándolo en ese momento con Noé, que tenía una actualidad que continúa hasta hoy. En la década del 90, cuando intenté modestamente contribuir a la argentinización del catálogo multinacional de la Alfaguara de esos años, tuve el honor de editar en ese sello la novela Citas de un día, una novela que guarda muchos puntos de contacto con una a la que me voy a referir particularmente, que es Terminal, por ese carácter que tiene de parábola, de alegoría incluso, aunque es una alegoría que no encierra una fácil enseñanza, una enseñanza manifiesta o evidente. Son varias de las novelas de Noé, creo que Limbo, Terminal, Evaluador, Citas de un día, tienen el carácter de parábolas sordas, ¿no? Ciegas, o que dejan su enseñanza en un lugar resbaloso y de difícil aprehensión, pero que evidentemente está allí, ¿no? Menciono estos puntos, podrían ser muchos otros, pero creo que no se puede dejar de mencionar el trabajo fundacional de Noé en la revista Contorno, su forzosa y fructífera estadía mexicana, su regreso a la vida universitaria y literaria de la Argentina, su insoslayable historia crítica de la literatura argentina, sus ensayos, sus poemas y sus incursiones en la ficción. La minuciosidad es imposible.
lo que quiero remarcar es la persistencia de una obstinada voluntad de pensar, de revisar críticamente lo pensado, de escribir, de reescribir con afán igualmente crítico lo escrito, siempre en torno de una intuición que no quiere convertirse en certeza para ser coherente consigo misma. Que la escritura y las conversaciones que ésta suscita tienen no solo la posibilidad, sino más aún la obligación de ofrecernos alternativas liberadoras, modos diferentes de los que no cesan de poner al servicio de la idiotización y el desamparo de las mayorías los omnipresentes y sofisticados medios de opresión. En los ensayos de Noé, en sus clases, a través de sus intervenciones públicas, de sus ficciones, Noé ha llevado adelante esta suerte de dieta personal y la ha ofrecido como posible menú alternativo a sus lectores, alumnos y colegas con una invencible alegría. Desde luego, al usar esta palabra no me refiero a la aviesa incitación a la estolidez colectiva con que los gobiernos neoliberales o el establishment canalla intentan distraer la atención de su cotidiana labor de desmantelamiento de derechos y de conquistas sociales, cosas que Noé no se cansó de denunciar y que más que alegría lo que provocan es alergia. Quiero rescatar esa palabra para nosotros, quiero usarla espinocianamente, si se me permite, para intentar cifrar ahora provisoriamente el sentimiento genuino que la escritura de Noé suscita en quien la lee y que sospecho es uno de los motores que la mantienen viva. Es algo ubicado en las antípodas del pseudorrelato acrítico y asténico. Es una fuerza que surge de la intensidad intelectual de Noé, respondiendo a su evidente experiencia del placer del lenguaje, a un indudable goce íntimo en su proceso de construcción de relatos. Uno podría pensar que la alegría es un efecto de lectura improbable en un libro que se titula Terminal y que en su desarrollo confirma al menos dos acepciones oscuras, poco felices de esa palabra. La idea de un lugar desde donde salen y al que llegan ómnibus de pasajeros, y también la idea de fin en el sentido de enfermedad o de situación terminal. Terminal es la historia circular, reversible e infinita de una mujer que escapa de su destino de explotación sexual, asesinando a su proxeneta, para entrar en otra dimensión. Así lo frasea el propio texto. Tales son las palabras con que una suerte de protector suyo se lo anuncia, en un territorio de dos dimensiones, las páginas del libro en que su historia se cumple con la inexorabilidad casi de un destino, y al mismo tiempo con la exquisita ambigüedad de una ficción que tiene no dos ni tres, sino N dimensiones, todas aquellas que el buen lector esté dispuesto a explorar. Terminal es la puesta en acto de esa mencionada alegría que surge como consecuencia de poner a trabajar el lenguaje en su doble posibilidad literal y metafórica, y que en cada momento de este libro, resbaloso y zumbón, agudo y esquivo, se cumple en ambos ejes. Escalada, la mujer escapa de un hotel de mala muerte, no sin antes asestar a su explotador, de nombre Escasani, una muerte sórdida y brutal. Luego de pasar a buscar a su hija, en vez de huir lo más lejos posible del lugar del crimen, entra con ella en un bar cercano, llamado misteriosamente Lento Transcurso, y donde en efecto la acción entra en una suerte de morosidad, casi en una animación suspendida. A partir de allí, los nombres de todos o casi todos los personajes que le salen al paso a la protagonista, incluso el de ella misma, que será rebautizada, aluden de una u otra forma a Dios o alguna divinidad. El dueño del bar se llama Deodoro de Alessi, el mozo de Olindo. Dos parroquianos, un ex policía y un escritor, se llaman respectivamente Graziadio y Donadei. Un célebre pintor iconoclasta antirreligioso que evoca vagamente a León Ferrari y vive cerca del bar se llama Adeodat Bonadeo. La propia Escalada es, como se dijo, rebautizada como Dionisia Santino, por una suerte de misterioso demiurgo que parece conducir la acción y que se llama adecuadamente Diosdado. Luego habrá más. Al entrar y salir de la casa del mencionado pintor, una tal Pía Satanovsky,
que se suma a la serie, digamos, por oposición semántica, una Diótima, una Benedicta, un empresario de ambigua ocupación llamado Santucci, un comisario paternostro, un sargento bendito y un cabo paulista. Inútil avanzar en el recuento de la acción, no solo para no arruinar al lector todavía virgen su encuentro personal con esta divertidísima historia, sino también porque no es en los pormenores de la anécdota donde reside la calidad, la belleza, la alegría de este libro, sino en el modo en que va llevando ante la vista de su lector una suerte de striptease, que es al mismo tiempo un hábil revestimiento de alta metaliteratura, haciéndose y deshaciéndose página a página, cumpliéndose como una fatalidad que las palabras llevan implícita y al mismo tiempo desviándose de ese destino manifiesto, para quedar resonando en la banquina del texto como algo más o algo menos, algo literalmente diferente de lo que las palabras parecen querer decir. Terminal es al mismo tiempo un policial filosófico y antes que una reflexión sobre las posibilidades, limitaciones y dobleces del relato, es una puesta en acto de esas posibilidades. Y en cualquiera de los dos casos es una puesta a la acción a través del lenguaje y una irónica advertencia acerca de los múltiples filos que éste ostenta, o para decirlo con el título del célebre libro del filósofo británico Austin, Terminal ofrece una magistral exhibición acerca de cómo hacer cosas con palabras, que bien puede ser leída como una alegoría, vale decir, como una forma de la alegría que incluye la ambigua vocación disyuntiva de una O y a la vez literalmente. Pero por sobre todas las cosas, Terminal es una acabada muestra, una más, por si hacía falta, de la luminosa capacidad de Noé Gittrick para entrenarnos en la alegría, no en la enajenada pasión del circo romano, sino en la lúcida y gozosa asunción de un compromiso con la espesura de las palabras, con las múltiples posibilidades y también con las innumerables trampas que éstas contienen a la hora de hacerse camino en la selva espesa de lo real. En cuanto a la obra de la querida y admirada Tununa, solo puedo reiterar que he tenido el placer de entrevistarla, de comentar sus libros y de ser agasajado junto a su inseparable Noé durante muchos años por su hospitalidad tan ancha y gozosa como la de su escritura. A lo largo de los años, a través de la ficción, del ensayo y de ese género híbrido que ella maneja como pocos y en el que se entrecruzan la memoria, la autobiografía, la ficción y la crítica, Tununa nos ha entrenado amablemente en lo que Roland Barthes definió luminosamente hace mucho tiempo como el placer del texto. Porque así como la obra de Noé es un cuidadoso ejercicio de la alegría, la escritura de Tununa es siempre una invitación al placer. El placer de la lectura, que se vuelve incitación a la propia escritura, una escritura que no busca encaramarse sobre la de Tununa, sino que se descubre como una suerte de continuación del disfrute de leerla por otros medios. En la escritura de Tununa, todos los verbos parecen ser copulativos, no porque exijan predicados nominales, sino porque ponen en evidencia el carácter erótico, físico, tridimensional de las sabrosas escenas de lenguaje que protagonizan la autora con los lectores que va creando. Razones de fuerza mayor, como se dice, me impidieron en su momento estar de cuerpo presente, como también se dice, para celebrar la aparición, cuando tuvo lugar, de Narrar Después, un hermoso libro de Tununa que hoy aprovecho para volver a celebrar. No más evocar ahora aquel momento en el que no pude honrar la reunión de ese conjunto de textos apretados e intensos como pocos, me doy cuenta de que en esa sola frase con que lo evoco cementan varias cuestiones vinculadas con la escritura de Tununa. En los textos de Tununa no hay fuerza mayor sino potencia de lo mínimo, trabajo de esculcación, como ella prefiere decir, en la anatomía frágil y preciosa de los pájaros de la memoria, de las reflexiones puntuales, de las pudorosas confesiones de una subjetividad que va reinventándose de apartes, como un Jack el Destripador, pero a la inversa. El resultado de esta reinvención debería coincidir en un punto de nuestra imaginación
preñado de deseo, con el verdadero cuerpo de Tununa, siempre presente, a diferencia del mío el día de la presentación, pero de un modo elusivo, como oyéndose y no, según la formidable frase del comienzo de Sama de Antonio Di Benedetto. En ese estar estando, que se parece a una realidad puntillista, o si se prefiere pixelada, Tununa arma una figura de contornos borrosos y paradójicamente de cuerpo nítido, como si sospechara, con la lucidez de una experiencia sensual que sabe hacer hablar a todos los sentidos, que lo que adviene en la conciencia es como un cuerpo en el agua de Arquímedes, que debe desplazar tanto líquido como su propio volumen, pero que al mismo tiempo, al emerger del agua, pierde la nitidez de sus bordes por una suerte de refracción del espíritu. Así es al menos para mí la presencia que cobran las cosas en la escritura de Tununa, y en esa forma cierta y a la vez elíptica, en ese vaivén de sus decires, no se imponen verdades autoritarias, sino sospechas, alusiones, sugerencias, promesas que parecen anunciar un modo discreto de la utopía a la que no debería renunciarse. El pasado puede irrumpir en el presente como un filo que corta la falsa tersura del aquí y ahora para agravarlos, pero también para hacerlos más verdaderos. En nosotros, nuestros muertos, parece decir como Atahualpa Tununa, y en el presente de la escritura, una vocación reparadora que al mismo tiempo sabe que toda reparación es provisoria y exigirá de otro presente nuevas suturas, nuevas e imperfectas formas de soñar justicia o belleza, que para la escritura de Tununa bien podrían ser sinónimos. En el tono necesariamente menor de esta escritura, en la melancolía rebelde de su brevedad, en el sondeo del detalle capaz de convocar el todo sin invadir Polonia, Tununa puede recuperar cuerpo a cuerpo el último día de un republicano español fusilado, el vínculo sutil entre literatura y gastronomía, la luminosa creatividad de Margot Glantz, Mario Trejo o León Ferrari, la merecida pesadilla del execrable Augusto Pinochet, su condición de argentina en el exilio, o entre muchas otras cosas el fugaz recuerdo de los afortunados hombres que fueron amados por ella. Tununa misma tiene un verbo único para definir su noble artesanía de escalpelar el pasado en su aparente menudencia. Narrar, dice ella, y lo dice sin una pizca de ingenuidad, porque ese ejercicio es practicado por Tununa con plena conciencia de una pérdida. Ese después del título alude a una forma histórica de nuestra desgracia, el haber sobrevivido a los sueños de la modernidad sin habernos resignados a perderlos. La escritura de Tununa propone la estrategia sabia y solapada de un alfil para recorrer las diagonales del tiempo de la historia y recuperar sin énfasis, pero con legítimo orgullo, lo que esa modernidad todavía nos debe, pero también las gloriosas esquirlas de todos los falsos monumentos que ha derribado. Los cuerpos de la escritura de Tununa vuelven mordidos por diversas manifestaciones de esa desgracia histórica, pero logran encarnar, hacerse carne palpitante, jugosa. La mesa está servida. Comamos pues. Buen apetito a todos y muchas gracias a nuestra generosa anfitriona por este y por todos sus indispensables libros. Muchas gracias. Tununa, ¿querés decir algo? No, yo no quiero decir. No querés decir, ya dijiste todo. Bueno, yo que no yo te iba a pasar a vos para escucharte, pero bueno, me obligas a hablar. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada agradecer a las organizadoras por la invitación, por realmente ocupar este lugar. Y bueno, me corrieron un poco el escenario. Yo no sabía que Liliana, no sabía que ibas a leer con Tununa. Entonces, nadie sabía. Nadie sabía. Bueno, genial, fue una sorpresa que me obliga en este momento
improvisar un poco porque lo que tenía para decir ahora está totalmente atravesada por lo que acabamos de escuchar, que tiene que ver un poco con el texto de Liliana, cuyo uno de los ejes es el tema de las voces. Bueno, acabamos de realmente asistir a una experiencia polifónica, ¿no? Dialógica, donde se mezclaban las voces, ¿no? Sobre todo la de Liliana y de Tununa. Y entonces, digamos, uno de los ejes del trabajo de Liliana, que era dar cuenta de cómo aparecen las voces en la escritura de Tununa, voces que están atadas a la experiencia del deseo. Cito a Liliana, ¿no? Donde ella, citando a su vez, porque también acá hay un juego de citas en el trabajo de Liliana, de citas de diálogos, de citas de reflexiones. Bueno, esto ahora adquiere otra dimensión porque en esta experiencia de lo viviente que acabábamos de atravesar, por lo menos a mí me pegó de esa forma, no sé a ustedes, este diálogo fue creciendo y se tornó en un coro donde, digamos, salimos de la ficción para entrar en la experiencia de qué pasa con las voces y nosotros y qué pasa las voces en relación a nuestros cuerpos, que era también uno de los ejes que trabaja Liliana en su texto. Voz ligada al deseo, voz y voces ligadas a los cuerpos, ¿sí? Cito a Liliana diciendo que en la escritura de Tununa lo que vemos es la cadencia del deseo. Me parece también una forma muy estimulante para pensar el deseo ligado a la voz y no necesariamente, si bien el cuerpo está atravesado absolutamente, ¿no? Y se pregunta, ¿no? ¿Cómo me llega? ¿Dónde me llega? Si en el plexo solar o dónde, en qué lugar, dónde entra la voz. Estamos muy lejos de cualquier tipo de acercamiento fonocentrista en el sentido de que la voz ocupa un lugar privilegiado respecto de otros, sino que es un ingreso más, un recorrido más en la relación del cuerpo y el deseo atravesadas por las voces. Entonces, habría que repensar esto de nuevo, digo, ¿no? Porque estoy improvisando a partir justamente de esta experiencia, esta puesta en escena que hicieron Tununa y Liliana. Haciendo referencia concreta al trabajo de Liliana, nos trae un momento muy interesante en la crítica de Noé, cuando muy provocativamente él, y muy anti-Barthes, ¿no? Muy anti-Barthes, postula que el lector no existe. Recordemos que Barthes bueno, el autor murió, después matamos al lector, y esa historia ya la sabemos. Pero de forma muy eficaz, desde el punto de vista crítico, Liliana nos recuerda cuando Noé dice, no existe, no hay un lector previo a la lectura, ¿no? Y esto también nos hace pensar entonces también la noción de textos en el sentido, el de texto en el sentido de Barthes, porque entonces si para Barthes el texto se hacía al compás de la lectura, ¿sí? Acá literalmente se dice que el texto, ¿no? Es lo que está antes, ¿no? Lo que precede al lector. Digamos, esto es una línea que me parece que es interesante para seguir pensando. Y entonces pensar que, bueno, para Barthes no había autor, pero sí lector, y para Hittrich no había lector, pero sí, o sea, un lector previo, pero sí una práctica de lectura que determinaba una subjetividad lectora y que era
puramente contingente, ¿no? O sea, no, en el sentido de que se es cada vez lector en el momento que se lee, ¿no? Al terminar de leer dejamos de ser lectores. Otra cuestión, y con esto voy a terminar la primera parte, que también me suscitó otras preguntas, es cuando Liliana hace aparecer la cuestión ética, ¿no? La relación entre realidad y literatura, que muy macedonian. A ver, ¿me ayuda? Exacto, muchas gracias. Pensaba, ¿no?, que se trataba de salir de la ficción para ir a la realidad, por eso se presentó, en su propio juego se presentó como candidato a presidente, ¿no? Macedonio, por supuesto, no sacó ningún voto, pero me interesó acá, me pareció interesante plantear la cuestión ética en relación, aunque esta relación también, por otro lado, tan bastardeada, ¿no?, de la relación entre literatura y realidad, ¿no?, que suscita y ha suscitado muchas discusiones. Acá entonces Liliana subraya el carácter de lo ético, ¿no?, de ese pensamiento, ¿no?, de esa potencia, en todo caso, que tiene la literatura para desplazarse e intervenir en el campo de lo real. Me parece que ahí hay una posición ética y hay otra señalada por Liliana, y yo, Liliana, te pregunto, y con esto cierro este comentario, cuando te referís a la memoria, al exilio y al horror del olvido, ¿no? Bueno, creo que acá también, ¿no?, pelearnos, luchar contra las escrituras, ¿no?, que fomentan el olvido y demás. Acá recuerdo cuando Adriana Mente decía hace un ratito, cualquier coincidencia con la realidad, bueno, en fin, estamos llenos de monstruos, ¿no?, que alientan hoy en día el horror por el olvido. Y entonces acá parecería otra noción fuerte, ¿no?, de ética en lo que vos estás armando en tu hermosa lectura. Bueno, con Guillermo voy a pasar a la lectura directamente porque no me cambió el escenario. Entonces, a ver, y esto, bueno, va así, va por este lado. En la lectura que realiza Guillermo sobre Tununa aparece un quehacer de la escritura que la hace única en su diseño. Se trata de hurgar en lo mínimo, menudencia, subrayada, Saavedra. Son los restos de una utopía soñada, pero también las ruinas de los ideales modernos a los que no cesa de volver. Una vida contada en fragmentos, un cuerpo hecho de pedacitos que al mismo tiempo vuelven la imagen de Tununa más potente. Potencia podría ser una palabra asignable a un modo de ser en la escritura de Tununa. Potencia de vida, pulsión de vida en medio de un escenario de espectros del pasado, que acechan sus historias dándoles a su vez cuerpos a diferentes subjetividades, escritoras, pintores, soldados, genocidas. El pasado retorna y es necesario que lo haga. En la desafiante tarea de juntar los pedazos y resignificarlos se juega la escritura de Tununa. Siguiendo el tono de la escritura de Guillermo Saavedra, nos inundamos con lo mínimo, lo poquito que adviene, provocando nuevos estallidos. Y entonces lo mínimo puede convertirse en una práctica del exceso. El desborde barroco, lo nimio, que conforma una topografía del desastre y de la resurrección. La restauración es parte constitutiva del trabajo de la memoria a la que apela Tununa y remarca Guillermo. Existe esa necesidad de decirlo todo, pero a pedazos, en dosis sosegadas, y en esas entregas Tununa configura momentos epifánicos, iluminaciones que revelan la oscuridad de una promesa frustrada, la fulguración de los cuerpos que vienen del pasado, derramando su soberanía al regresar una y otra vez. El método es el del corte y recorte, el ensamblaje que no se estabiliza y vuelve a comenzar. La escritura de Tununa es una invitación al pasado.
La cita entre diferentes generaciones, diría Benjamin. Una bacanal de cuerpos que atraviesan siempre sus textos, un festín caníbal que se alimenta de los otros y de su propio deseo. Bueno, hasta que... No sé si, Guillermo, fui fiel a tu texto. En todo caso, me lo dirá. Bueno, gracias. Bueno, ¿sí? ¿Quieren comentar algo? Y después pasamos a las preguntas, ¿sí? Todo muy bien. Sí, quieren comentar. Bueno, el público entonces. ¿Alguna pregunta, comentario, sensación, experiencia? Ay, qué duro, ¿no? Voy a preguntarle yo a ustedes. Sí, sí, por favor. Ya que estamos. No, yo esperaba que hablara alguien antes que yo. No por una cuestión de quién hablaba primero, sino para dar tiempo. Los felicito a los cuatro. Y en especial a Tununa. Me gustó mucho lo que vos planteaste, Isabel, en el sentido... Quizás tenga que aclarar que soy psicoanalista, ¿no? Entonces, por eso, pues claro. Claro. Aclarado eso, bueno, digamos, puedo sintetizar más. A mí me da la impresión que lo que vos dijiste acerca del cambio de escenario sucede constantemente en la escritura de Tununa y de Noé. Yo desde hace años que los he tenido como referentes a Liliana, a Guillermo, a Tununa, a Noé, a otros amigos más. Y creo que es muy importante algunas cosas que Guillermo lo señaló, se fueron enhebrando. Y en ese enhebrar, por ejemplo, me gustó mucho, Guillermo, que vos mencionaras, el hacer cosas con las palabras, ¿no? Es decir, toda la filosofía de Austin Searles, que después desarrolla Habermas, porque justamente yo creo que ustedes representan en sus obras, en cada una de sus obras, vos en El Velador, Liliana en lo que pronto vamos a descubrir en Hamlet, Préstame la bufanda, Tununa con su enorme obra y Noé, hacen cosas con palabras, ¿no? Y realmente eso es muy importante. Bueno, lo primero que a mí se me ocurrió no era esto, un poco tiene que ver con el escenario que vos planteaste. Fue un recuerdo que eso también yo no lo tenía previsto. Un recuerdo que a lo mejor Tununa también lo comparte. Hace 6 años, una cosa así, en la Feria del Libro, a Tununa la invitaron a una mesa donde había 3 teóricos sumamente importantes de Shakespeare y Tununa. Había una persona que había venido de una provincia, otra persona que no sé a dónde pertenecía, un especialista en Shakespeare, norteamericano de Columbia, ¿no? Todo como para asombrarse. Y empezaron a hablar y la sensación que poco a poco fuimos teniendo era de un Shakespeare que para muchos, incluso para mí, que soy muy adicto al bardo, al escritor, ¿no es cierto? Yo desconocía. Hasta que en algún momento el horizonte era Victoria Ocampo, Sur y todo lo que había sido publicado
sobre Shakespeare en Sur. Parecía el horizonte. Yo tengo leído la de Victoria Ocampo y realmente Sur y no. Hasta que finalmente dijeron una frase, porque Shakespeare es solo para la élite, solo puede ser leído por la élite. Tununa estaba callada. Entonces yo le pasé un papelito y le digo, ¿querés que al final, como ahora, ¿no? Al final pida la palabra? Una vez, mira, ustedes la han visto sonreír, la hermosa sonrisa que tiene, y me hizo así con el dedo. No. Entonces llega el turno de Tununa, que realmente era la persona en esa mesa que no era la teoría, la academia, nada por el estilo. Era la escritora, era la creadora. Entonces empezó a hablar de su adolescencia, cómo se había enamorado de Laurence Olivier en el papel de Hamlet, lo que significó comentar con sus amigas la visión de Elsinore, la visión de los amores de Hamlet y Ofelia. Es decir, de pronto era un Hamlet al que todos podíamos acceder, todos los que estábamos ahí podíamos acceder. Este recuerdo tiene que ver con lo que dijo Guillermo, con hacer cosas con las palabras. O sea que, bueno, era traer ese recuerdo, agradecerte, Tununa, que estés aquí de nuevo, y bueno, muchos besos como siempre. Gracias, Aníbal. Quería simplemente acotar una cosa en relación a lo que dijo Aníbal, y que yo recuerdo en uno de los últimos maravillosos encuentros que propiciaban Tununa y Noé en la casa de la calle Viamonte, que estábamos ya todos muy afectados por la inmediatez y la perentoriedad de la vida política, de lo que pasaba en la Argentina, y Noé estaba preocupadísimo por uno de sus temas en ese momento, era lo que él llamaba la perlocutividad, es decir, el discurso que provoca en otros, ¿no? Y que decía que de eso se trataba lo que estaba en juego, ¿no? De que necesitábamos que en la política apareciera gente como Néstor, por ejemplo, que provocara con lo que decía cosas en la realidad, digamos, ¿no? Que es una manera también de rendirle tributo a esta imagen que yo modestamente había incluido y que vos rescatás, Aníbal. Perdón, Isabel. Por favor. Adriana. Algo muy chiquito, ¿no? Eso para la grabación, no sé. Recupero lo de la perlocutividad que trae Guillermo, porque vos, Isa, dijiste justamente, me gustó algo que opino y que comparto, pero me gustó el agregado que le pusiste, la potencia que tiene la literatura. No dijiste solo para intervenir sobre lo real, que es algo que yo suelo casi como un mantra repetir, vos dijiste para desplazarse e intervenir sobre lo real. Y me gustó la idea de desplazamiento, porque de algún modo lo que Liliana hacía y lo que Guillermo hizo, ¿no? En relación con estas obras y lo que implica el desplazamiento de una obra a otra, no para que se supongan obligatoriamente por el mero hecho de la convivencia, porque también tenemos como un poco como el riesgo de pensar que como convivían y son dos grandes escritores que compartían la literatura, una literatura no obligatoriamente supone la otra. Pero en esos fragmentos que vos ibas recogiendo, incluso cuando Tununa vos leías en tu voz los textos de Noé, se producía algo como de un efecto muy fuerte, ¿no? Y bueno, y hubo un momento clave que cuando leíste Por las calles de Córdoba, se paseaba el general Menéndez, ¿no? Que es casi como una especie de ritornelo, una marca de tu escritura y de la fuerza. O sea, yo volví a tener frente a mis ojos tu texto como desplegado, que leí. Además le agradeceré toda mi vida a Nora Domínguez, porque fue en un seminario, en tu primer seminario sobre género en la facultad. Sí. Ahora es interesante esto de lo que vos rescatás como algo que no se desprende necesariamente de la convivencia. Me puse a pensar en que uno lo da como algo dado, porque los ha conocido, hemos tenido el privilegio de conocerlos y de ver cómo hay vasos comunicantes reales. Pero, por ejemplo, podríamos establecer
una simpatía o un diálogo, una conversación similar entre las obras de Borges y la de Silvino Campo? A mí me parece que no, ¿no? Pero me adelanto sin haberme detenido a pensarlo. Tal vez por ahí por cierta sensibilidad frente al lenguaje coloquial de la época, digamos, ¿no? Que en algunos textos de Bioy y de Silvina aparecen, pero es bastante excepcional lo que ocurre, digo, en esa especie de, no sé si es una ósmosis o una cierta capilaridad entre las obras de Tununa y la de Noé, ¿no? Pero una desmentida también, porque ella dijo, eso que dice Noé en el comienzo no es cierto, genial. Era una pose. Era pose. Cualquiera lo podía comprobar. Todos le hemos pedido textos a Noé y a la noche y a la mañana siguiente estaban en la computadora de uno. Seguro. Una mezcla de alivio y envidia feroz, ¿no? Porque las diferencias también, el punto de vista de uno y de otro, más allá de apresar el corazón de lo real, no de la realidad. Nada más. Este concepto que dicen de la perlocutividad, pienso mucho estos días en mi papá, cómo podría aguantar la destrucción de las palabras, ¿no? De los conceptos. Y esta situación se vivió quizás como antecedente durante el macrismo, un antecedente que parece leve, tibio, al lado de ahora. Sí. Y bueno, él encontró una palabra que podría ser un antídoto ahora, que es palabrerío. Tituló una nota así, analizando estos discursos huecos o deformes o sin materia que el macrismo cultivaba. Y creo que ahora estaría, quizás esa palabra no sería suficiente. Yo creo que no le alcanzarían las contratapas de página 12 al viejo para dar respuesta. Porque además estamos sufriendo mucho y en relación a lo que vos decís de las voces y la voz de mi mamá y la voz de estas personas dedicadas a la literatura y con la fe de que la literatura puede modificar a las personas y por lo tanto a la realidad, la experiencia artística. Estaría ahora en una situación muy difícil de rescatar las bellas palabras y significantes de cómo están siendo aplastadas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, por momentos digo, se salva de ver esto, porque lo hubiera tomado como un desafío personal combatir este palabricidio que estamos viviendo, ¿no?